Muy buen día, amigos de Canal 6 TV. Hoy nos encontramos en otra edición para analizar el tema de el COVID-19. ¿Se mantiene? ¿Cuáles son las restricciones y cuál es la necesidad de una vacuna en diversos sectores de la población? ¿Cómo ha sido su crecimiento en estos últimos días? Para platicar más sobre el tema, agradezco que se tome el tiempo para platicar con nosotros al actuario y doctor en ciencias matemáticas por la UNAM, Arturo Herder. Y además, hay que decirlo, un gran promotor a través de las redes sociales del uso de cubrebocas y de los datos verídicos. ¿Qué tal? Mucho gusto a tus órdenes. Bueno, doctor, comenzamos cuestionándole cómo ha mutado el COVID-19 y las variables y características que usted encuentra o ve al analizar pues, esta situación a lo largo de más de 2 años. Pues lo que hemos visto en todo este tiempo pues son diversas olas que ya se han venido dando. Hemos presenciado, vivido en México 5 olas completas y ahorita estamos en la antesala de una sexta ola porque ya hay señales claras con base en las cifras oficiales de que tenemos un repunte pues ya en 17 de 32 entidades federativas. El repunte más importante, más acelerado de casos en estos momentos está ocurriendo en la península de Yucatán. Comenzó en el estado de Yucatán, se contagió hacia Campeche y luego hacia Quintana Roo. Entonces esas tres entidades son ahorita las que van empujando la epidemia, pero pues poco a poco se va propagando hacia el resto del país esta sexta ola. Por ejemplo, Tabasco, ya que es vecina de Campeche, muestra un punto importante y así otras tantas entidades. En este sentido, ¿cuántos tipos de vacunas anti-COVID existen disponibles en México? Y si usted tiene un panorama de estas vacunas y además cómo han sido aplicadas para proteger a la ciudadanía, si la aplicación ha sido eficiente o ha sido deficiente. Pues tenemos un portafolio amplio en México. Están las vacunas, se han aplicado vacunas de Pfizer por compras, de Moderna se aplicaron algunas pocas porque fue una donación del gobierno de los Estados Unidos. Se han aplicado las vacunas chinas, Sinovac, CanSino, la vacuna rusa, Sputnik. Más recientemente se aprobaron las vacunas cubanas, entonces pues es un portafolio, digamos, más o menos amplio. El desarrollo de la vacunación yo consideraría que ha sido ineficiente porque el gobierno adoptó una política pues de control a nivel federal, ¿no? Entonces no permitió ni que los gobiernos estatales ni que entidades privadas pudieran ayudar o apoyar en la vacunación. Entonces el gobierno federal, al querer ser el único distribuidor y aplicador de vacunas, pues inevitablemente ha hecho este proceso un tanto ineficiente, ¿no? Con brigadas itinerantes, es decir, no tuvimos buena parte de la epidemia en lugares fijos en donde la gente pudiera irse constantemente a vacunar, sino simplemente tenían que enterarse de alguna forma que en tal semana le iba a tocar a su comunidad y si no se enteró, pues ya no recibió la vacuna. Entonces, en ese sentido, creo que esa política itinerante y centralizada del gobierno federal en la vacunación ha resultado bastante ineficiente. En relación con esto que comenta, doctor, en México se está aplicando la cuarta dosis para personas de la tercera edad con comorbilidades. La inmunización de estas personas o la aplicación más bien de la cuarta dosis debe ser restringida solo a estos niveles de edad, a estos rangos de edad o a estas características, pues ya debería de ser universal en el factor que nos dice, pues debería de ser más, algo más público, algo como lo que se tiene tal vez con la vacunación de la influenza. Sí, de hecho así es en muchos países de Europa, en Estados Unidos. Ha estado abierta la vacunación y sigue estando abierta a todo aquel que quiera vacunarse. A partir de los 6 meses de edad están autorizadas, porque además se sabe que más o menos cada 6 meses empieza a bajar, digamos, el efecto protector de las vacunas. Por eso es que más o menos cada 6 meses, máximo un año, pues, se requiere estar reforzando. Entonces, el hecho de que el gobierno restrinja a ciertos grupos es porque el gobierno no quiere gastar.
en vacunas, entonces lo poco que gasta, pues está priorizando y asignándolo a los grupos de mayor riesgo, pero son decisiones de tipo económica y no de salud pública las que está tomando el gobierno federal en torno a la vacunación. Un día reciente es el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien es conocido todos como el zar de anticovid, puesto por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que en las últimas semanas se están presentando aumentos lentos, dice él, caracteriza de casos de COVID. Y ya nos hacía, doctor, una reseña, pero ante esta situación de que no haya una vacuna y además no sé qué medidas vea que está tomando el gobierno federal para mitigar el incremento de casos COVID o al contrario, de que vaya a haber pues un incremento exponencial debido a que no vemos acciones. Bueno, el subsecretario siempre ha tendido a minimizar la epidemia, decir que las cosas están mejor de lo que están. Entonces, hace ya 2, 3 semanas ya había evidencia de que comenzaba un repunte y seguía diciendo que íbamos a la baja, ¿no? Ahorita que hay un repunte importante, sobre todo en la península de Yucatán, ya empieza a reconocer que hay un ligero repunte. Efectivamente, si vemos las cifras agregadas a nivel nacional, el repunte todavía no se ve tan severo, pero es que la epidemia no va sincronizada, digamos, no empieza parejo en todo el país, ¿no? Empieza en unas zonas y luego se contagia a otra. Entonces, somos el mismo país y si ya vemos que el incremento de casos en las 3 entidades de la península de Yucatán ahí sí es ya muy acelerado, pues eso tarde o temprano va a acabar contagiando al resto del país, ¿no? Entonces, pero bueno, el gobierno siempre ha minimizado la epidemia, entonces no me sorprende el comentario, pero sí me parece preocupante lo que está sucediendo en la península de Yucatán, porque va a acabar afectando al resto del país. En cuanto a las políticas que están tomando, bueno, pues este gobierno también siempre ha sido muy reacio a recomendar el uso de cubrebocas cuando es una herramienta pues accesible a toda la población, no es tan caro, ayuda, pero bueno, como desde el principio el presidente no fue muy amigable con el uso de mascarillas, se politizó su uso, entonces ya prácticamente ni se menciona el uso de mascarillas, pero sigue siendo una herramienta sencilla y que agrega una capa más de protección, es decir, además de la vacunación, nos cuidamos con el uso de cubrebocas, pues estamos aumentando el nivel de protección que tenemos. Entonces, no veo al gobierno federal promoviendo el uso de mascarillas en esta etapa, digamos, ya de descenso de temperatura, pero afortunadamente mucha parte de la población ya tiene conciencia de su utilidad y veo a mucha gente que las está ocupando. ¿Cree que en los próximos meses, no por ser, a ver, el palagüero, digo, esta frase muy cotidiana, pero cree que lamentablemente podamos regresar pues a una situación que tuvimos en 2021 o 2020, cuál sería tanto de enfermos, alguna crisis de salud pública que se pueda dar por el incremento de casos y llegar incluso a los lamentables fallecimientos que igual pues, se han minimizado? Pues, por la parte de COVID grave o COVID mortal, yo creo que no, ya no vamos a ver eso porque lo que vivimos en 2020 y 2021 pues fue sin vacunas o casi sin población protegida con vacunas. Entonces estábamos realmente muy desprotegidos, ¿no? La situación actualmente a finales de 2022 es que ya mucha gente ya se contagió. Digamos que los más vulnerables a morirse de COVID ya se murieron, desafortunadamente, ¿no? Aproximadamente 700,000 mexicanos han perdido la vida por consecuencia del COVID. Entonces, los más vulnerables o susceptibles de morirse por COVID ya se murieron y mucha parte de la población pues ya tiene algo de protección, ¿no? Tendrán algún esquema completo, quizás algunos ya con refuerzo. Entonces, todo eso hace que ya el COVID pues ya no va a arrojar esas cifras elevadas ni de hospitalización ni de mortalidad, ¿no? Digamos, estamos hablando de COVID leve, pero no por ser un COVID leve tenemos que pensar que ya se volvió inofensivo. O sea, hay gente que lo está queriendo equiparar con que, bueno, ya el COVID es una gripita más con la que nos tenemos que acostumbrar a vivir todas las etapas, especialmente las invernales, como lo hacemos con la influenza, como lo hacemos con otro tipo de virus respiratorios.
pero no es así porque el COVID es una enfermedad multisistémica, es decir, si bien entra por las vías respiratorias, ¿no? El problema con este virus es que entra por ahí, pero luego se sigue a otras partes del cuerpo. Esto no lo habíamos observado en otro tipo de virus respiratorios, ¿no? Que atacaban vías respiratorias y hasta ahí llegaban, sino que este virus entra por esa vía, pero después viaja en el cuerpo, por eso se le llama multisistémica, porque ataca otras partes del cuerpo, otros órganos, y puede afectar el corazón, puede afectar el cerebro, puede afectar el sistema nervioso, riñones, hígado. Entonces tiene esa capacidad, ¿no? Y la verdad es que actualmente todavía no tenemos un antiviral efectivo que lo corte, porque lo ideal sería que en cuanto empiezas con síntomas, te diagnostican COVID-19, bueno, pues que pudieras tomar un antiviral que ya evitara que se siga replicando. Como todavía no lo tenemos, entonces lo que normalmente hacemos es, bueno, pues aíslate y deja que la enfermedad evolucione, ¿no? Hasta que ya la superes, sí, pero en ese dejar la evolución, el virus viaja por todo el cuerpo y llega a causar algunos daños y deja secuelas o lo que se conoce como el COVID largo, ¿no? O COVID persistente, que es gente que queda, pues digamos, no con amenazas a su salud, pero sí con una disminución en su calidad de vida, porque quedan pues con fatiga crónica, con dolores de cabeza crónicos, en fin, con una serie de problemas, ¿no? Que si bien no atentan contra su vida, sí disminuyen tu calidad de vida. Entonces, por eso es que sí hay que seguir teniendo respeto. Ya no veremos esas cifras alarmantes de hospitalización y muertes, pero de todas maneras, sí no conviene tener COVID definitivamente, no es una gripita más. En este sentido, en diversas partes del mundo se ha experimentado, se han desarrollado pues, medicinas ya para tratar de disminuir especialmente las consecuencias o los factores que desarrolla este virus COVID-19. ¿Cómo debería de ser la operación para su llegada a México y cómo repercutiría pues, en la población, realmente en la población que verdaderamente tiene COVID? Porque decía algo hace unos momentos que hemos visto, creo que a lo largo del sexenio, la minimización de los problemas, creo que, no sé, también le consultaría a usted pues sí se están dando esos datos reales, parte ya ha dicho, pues el doctor Hugo López-Gatell lo ha analizado, pero esos datos reales, si nos lo mostraran, sí nos, pues alentarían un poco más y nos harían exigir a los ciudadanos un poco más de acceso a esas medicinas. ¿Cómo ve usted que se pueda dar este acceso a todas las personas, tanto a medicinas, vacunas y todo ello? Bueno, al igual que con las vacunas, hay un medicamento que es Paxlovid, que justamente busca ser un antiviral. Al parecer, pues funciona con adultos mayores, ¿no? Con personas que no son adultos mayores, al parecer no es tan eficaz. Ese medicamento ya se trae a México, pero igual que ocurre con la vacunación, la tiene controlada el gobierno federal. Solo el gobierno federal puede traer Paxlovid a México y solo el gobierno federal puede decidir a dónde se envía. Se está enviando a hospitales públicos y muy dirigido a sectores de alto riesgo o adultos mayores. Entonces, y hay por ahí otros medicamentos que parece que dan algún resultado, pero igual la política es la misma, ¿no? Muy restringida, muy centralizada el gobierno federal, lo mismo que ocurre con las vacunas. Entonces, no está fluyendo, llegando a México las soluciones de tipo vacuna o tipo medicamentos a la velocidad que podrían llegar si se permitiera a los gobiernos de los estados o a la iniciativa privada también poder traer ese tipo de medicamentos. Doctor, pues algo que desea agregar en este sentido, porque pues lamentablemente, como bien lo señala, tendremos un incremento de este padecimiento con el que ya convivimos de por vida. Pues no olvidar que este virus ha generado una epidemia básicamente en interiores, ¿no? Es decir, el mayor riesgo de contagio es en lugares públicos cerrados, ¿no? Estamos hablando de transporte público, estamos hablando de oficinas, estamos hablando de escuelas, estamos hablando quizás de tiendas, restaurantes. Entonces, al menos en esos lugares que sabemos que son de alto riesgo,
Pues acostumbrarnos a seguir utilizando, cargando nuestra mascarilla, digo, al aire libre y con sana distancia, pues a lo mejor no hay tanto riesgo, no es tan necesario, pero sí al acudir a estos lugares públicos cerrados que usualmente están mal ventilados, pues seguir utilizando mascarillas, ¿no? Cubriendo bien. Yo prefiero el nombre de mascarilla al de cubrebocas porque hay que cubrir la nariz también, o sea, la idea es que todo el aire que inhalemos se filtre a través de la mascarilla e igualmente todo el aire que exhalemos se filtra a través de ella. Entonces, es una capa adicional de protección. Yo sé que mucha gente ya está cansada de estarla utilizando, pero pues conviene más protegerse, sobre todo en esta etapa invernal, que por las temperaturas tendemos a estar más encerrados, a no ventilar, pues corremos mayor riesgo. Entonces, no nos conviene ni tener un COVID leve. Entonces, la recomendación pues, es seguir usando mascarillas, sobre todo en los lugares públicos cerrados. Muchas gracias, doctor. Seguiremos en contacto con usted para darle seguimiento a este tema que ha tomado relevancia en este periodo invernal. Muchas gracias a todos los que nos siguieron a través de nuestras redes sociales.